¿A dónde fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno? ¿Al cielo? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombrada a la gente durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas narra la historia del último viaje de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó en la cruz cuando Jesús dijo: «Todo está consumado». En la cruz, inclinó la cabeza y entregó su espíritu, antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la cima de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Aquí te lo contamos. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Para comenzar, es importante saber que existen disputas sobre el paradero de Jesús, específicamente la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Otro pasaje que se menciona con frecuencia es 1 Pedro 3, 18-21, uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, el justo, soportó el sufrimiento por todos nosotros, los injustos, con el propósito de acercarnos a Dios. Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Después de ser puesto a muerte en carne, fue hecho vivo en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. En ella, unos pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron llevados con seguridad a través del agua, correspondiendo a eso el bautismo que ahora los salva, no quitando la suciedad del cuerpo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, demostrando lo que crees a través de la resurrección de Jesucristo. A pesar de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos mediante un sufrimiento divino. Jesús predicó a los espíritus en prisión, y parece que esto se hizo después de la muerte de Jesús, pero antes de que resucitara. ¿Predicó Jesús realmente a los espíritus en Hades? Sí, es cierto. Hades se considera el reino de los muertos, y Jesús supuestamente fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensarlo. Leemos: predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra, profundos bajo la tierra, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una afirmación poderosa que nos recuerda el poder supremo y la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. Es un pensamiento humilde, pero también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso que está en control de todo. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro de este contexto, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 de Pedro 3:19 son ángeles caídos, parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados, porque estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió durante el período de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos.
Hebreos 2:16. Según esto, la proclamación de Jesús probablemente declaró su victoria sobre Satanás y sus secuaces. 1 Pedro 3:22. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, difícil de persuadir e incrédulo. Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia durante 120 años, mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. 2 Pedro 2:5. ¿Quién escribió este pasaje interesante? Fue escrito por Pedro. Los cristianos tienen un aprecio particular por su primera carta, conocida por su calidez y relatabilidad. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significa reed, caña, y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, recibió el nombre de Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizó la transformación del carácter de Pedro que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los 2 primeros que Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente, era un hombre fácilmente influenciable como una caña en el viento, pero después de la partida de Jesús, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12, y fue el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro, con muchas fortalezas como ser encantador, entusiasta, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estaban acompañadas de debilidades, como ser inestable, voluble y cobarde. ¿Por qué escribió Pedro esto en este momento? Sería beneficioso tomar un momento para detenernos y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita en el contexto de una persecución generalizada. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban experimentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que se hayan preguntado por qué, si la fe cristiana era correcta, estaban sufriendo. Pero, si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué había tan pocas personas que la seguían? Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo menospreció y lo rechazó. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente justificó la fidelidad de Noé. Dentro del contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no siempre han estado en lo correcto, incluso si solo unos pocos han sido salvados. La fe de uno no debe verse afectada por el hecho de que hay solo unos pocos verdaderos creyentes. En los días de Noé, solo había 8 creyentes, y hoy hay millones. No es que hayan sido salvados por el agua, sino que fueron salvados a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para ponerlos a salvo. El arca es una representación del Señor Jesucristo, una imagen del juicio de Dios representado por el diluvio de agua. El arca era la única manera de ser salvos. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así que Cristo es la única vía de salvación. Aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerlos. Las personas que están fuera están completamente perdidas. El arca sirvió como un refugio seguro para las personas en el proceso de atravesar el agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de las tormentas, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay juicio. Juan 5:24. Había agua por todos lados alrededor del arca, agua que caía encima de ella y agua debajo de ella. El arca estaba rodeada de agua, pero al mismo tiempo llevaba a sus creyentes a través del mar hacia un lugar seguro en una creación renovada. Por lo tanto, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción
hacia el lugar de resurrección y una nueva vida. ¿Qué predicó Jesús? No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados. Presumiblemente, esto fue una forma de predicar, el acto de proclamar el mensaje de Dios. No se nos dice cuál fue su mensaje ni por qué solo se mencionan aquellos desobedientes en los días de Noé. No se muestra cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo. En todos estos asuntos, podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que se acerque a una enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en la resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos de los que resucitaron más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8:11. Romanos 6:4 nos dice que, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él mediante el bautismo en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos mediante la gloria y el poder del Padre, nosotros también podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestras viejas costumbres. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2:8. La resurrección fue la obra del Dios Trino, como se menciona en Juan 2:18-22. Entonces los judíos respondieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras como prueba de tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: se tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él se refería al templo que era su cuerpo. Así que, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho, y creyeron, confiaron, y se apoyaron en las Escrituras y las palabras que Jesús había hablado. Después de eso, Mateo describe un evento que no se incluye en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas, y después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Aunque los terremotos pueden dañar las tumbas porque están hechas de piedra, el hecho de que los cuerpos estén resucitando solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo, destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae victoria sobre la muerte. Utiliza la frase «aquellos que habían caído dormidos» para describir a las personas que fueron resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto, pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciéndose en Jerusalén sirven como un testimonio poderoso del trabajo completado de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término santos denota a individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos establecer un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de individuos santos, lo cual demuestra que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condena en los capítulos 23-24, Israel aún tiene un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel, se profetizó que el Señor Supremo traería de vuelta a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37, 11-14. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, estamos completamente cortados. Por tanto, profetiza. Así dice el Señor Dios: He aquí,
Abriré sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he cumplido. Coméntame, ¿qué te pareció este misterio bíblico? ¿Crees que sea cierto? Si te ha gustado este video, regálame un like. Comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.